¿Cómo viviría un psiquiatra judío en uno de los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, pues justamente de eso va este libro que se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Franklin, o Viktor Frank, mejor dicho. Bien, bienvenidos, bienvenidas a esta sección del canal donde voy a ir trayendo libros. Yo soy un apasionado de los libros de psicología, de conducta humana, y también leo algunas otras cosas que no tienen nada que ver con esto, como prehistoria y temas de biología y de animales, pero voy a traer aquí gran parte de los libros que leo acerca de psicología, porque muchas veces tienen aprendizajes y tienen enseñanzas súper buenas si tienes un negocio digital, como es mi caso, basado en vender servicios. Y si tienes un servicio de salud, atento, porque esto te va a ayudar muchísimo a lo que es construir el negocio, ¿vale? ¿Cómo voy a enfocar todo esto? Yo me he apuntado aquí en el iPad los 3 aprendizajes más tangibles que yo saco de este libro. No te voy a resumir el libro porque considero que lo mejor que puedes hacer es leerlo, pero sí que voy a decirte cuáles son los aprendizajes que yo saco bajando todo esto a tierra. ¿De qué va este libro? Antes de nada, este libro lo ha escrito un psiquiatra judío que estuvo y que sobrevivió, obviamente, a los campos de concentración en la Alemania nazi. Y él, pues, te explica cómo lo vivió y cuál es su perspectiva como psiquiatra después de haber vivido todo esto. Y nos da como varios aprendizajes muy importantes acerca de cómo se comporta el ser humano y cómo evoluciona nuestro cerebro en determinadas circunstancias. Para mí, las 3 ideas principales que yo saco de este libro son: la primera, he sacado 3 aprendizajes importantes. La primera, que el único territorio soberano que existe es tu mundo interior. ¿Por qué? Porque obviamente te pueden arrebatar todo lo demás, y aunque creamos que es imposible, seguramente esta persona, Viktor Franklin, también consideraba que era totalmente imposible que le quitara... Bueno, es Viktor Frank, no Viktor Franklin, pasa que yo digo Franklin porque es como más cómodo, pero se lo quitaron absolutamente todo. De hecho, él narra como en su primera experiencia no solo le hacen desnudarse, sino que también le quitan absolutamente todas las pertenencias, absolutamente todo, le cortan el pelo, claro, al final pasas de ser una persona X a pasar por un proceso en el que te quitan todo aquello que te define y encima te dejan en un estado físico en el que no te has visto antes, totalmente rapado, totalmente desnudo. Por lo tanto, ahí ya psicológicamente hay un primer impacto muy fuerte que marca un antes y un después a lo largo de tu vida, porque es que ya no eres la misma persona, tú te miras y no te reconoces. Joder, si hay gente que con un cambio de look ya considera que va a hacer un antes y un después, imagínate un cambio de estas características, donde todo lo que tú crees que te define de repente ya no está, ya no lo tienes, las pocas cosas que tengas, como un reloj, como la ropa, como unas buenas bambas, botas, te lo van a quitar y tú te vas a quedar con lo puesto y encima rapado, que ni siquiera te reconocerías al verte rapado, depilado por completo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una de las reflexiones a las que él llega es que al final lo único que no te pueden quitar, pase lo que pase, es el mundo interno. Y la frase concretamente, no es así exactamente la frase, pero la interpretación que yo puse o que yo tengo es la siguiente: lo que yo pienso, lo que significan para mí las cosas, lo que yo decido sentir y lo que yo decido creer es eminentemente mío. Esta frase no está 100% en el libro, pero es una de las cosas que yo apunté leyéndolo y sacándolo de él. Y es verdaderamente cierto. Yo no puedo controlar lo que pasa a mi alrededor, es totalmente incontrolable, pero yo sí que puedo controlar cómo reacciono frente a eso. Una cosa es que me cueste más o menos, pero que lo puedo controlar es un hecho. Ahora tengo que saber cómo hacerlo. ¿Puedo controlar un coche? Sí, pero si no sé conducir me va a costar el doble. Tengo que aprender para poderlo controlar. Pasa exactamente lo mismo con nuestro mundo interno, pero literalmente es así. Tú decides cómo afrontar cualquier situación. Por ejemplo, te despiden, soy un fracasado, soy un inútil, no sé qué, no sé cuántos, versus lo reencuadras y pasas de un marco problema a un marco solución. Ostras, hay cosas que tengo que mejorar. Fíjate cómo cambia. Pasa lo mismo en los negocios. Igual me deja todo el mundo en visto, esto no está funcionando, la gente ya no invierte en su salud, versus, vale, tendré que subir más contenido para concienciar a la gente de que invierta en su salud. Marcos problema, marcos solución, ¿no? El único mundo que tú tienes absoluto control y siempre va a ser así es el mundo interior, por más que te cueste. Tú decides el significado que atribuyes a las cosas. Una ruptura puede ser un drama o puede ser una nueva oportunidad para tener un nuevo comienzo. Todo admite varios puntos de vista y al final él obviamente llega a esta conclusión porque evidentemente no solo a él, sino que a todos los que estaban con él, pues se les arrebató absolutamente todo. Incluso te podían arrebatar la vida.
narra de hecho él una historia en la que él se acercaba a un tren y había un oficial alemán que con el dedo iba señalando hacia la izquierda o hacia la derecha. Él además iba con... se había guardado, no me acuerdo exactamente qué se había guardado, pero llevaba como una cosa guardada porque se la quería llevar como pudiera, y lo cierto es que con un miedo atroz a que le pillasen, cuando se pone delante del guardia, por suerte no le pilló y lo hizo ir a la derecha. La mayoría de gente no iba a la derecha, iba hacia la izquierda. Eso obviamente a él ya le acojonó un poco bastante, pero resulta que el 10% fueron a la derecha y el 90% fueron a la izquierda. La gente que fue a la izquierda fue directa pues a, ya sabes, morir. Claro, en esas circunstancias donde te lo pueden arrebatar absolutamente todo, donde ni siquiera sabes si tu familia está viva o no y tampoco tienes medios para poderlo comprobar por tu propia cuenta, lo único que te queda es tu mundo interno. Y es lo único que no te pueden arrebatar pase lo que pase. Así que mímalo, cuídalo y sobre todo no seas tú la persona que se carga su propio mundo interno. En segundo lugar, más allá de esto, el sentido es el motor psicológico más fuerte que tiene el ser humano. Y esto es verdad. Cuanto más grande es tu motivo para hacer algo, más difícil de frenar va a ser tu fuerza. Y eso es así. Cuanto mayor es tu motivo, más imparable eres tú. Yo esto lo veo en el mundo de los negocios constantemente y al final ayudo a personas que tienen una habilidad dentro del sector de la salud a conseguir vivir de sus proyectos online. Claro, yo lo noto mucho. La persona que realmente ya está bien trabajando en una consulta presencial, no tiene motivos para la parte online, no lo consigue, pero no porque el mecanismo no funcione, sino porque hay tan pocos motivos que vas con muy poca inercia y cualquier obstáculo pues ya te frena y ya está. Cuanto más grande es el motivo que tú le pones a una cosa, más fuerza tienes tú para conseguirla. Y él lo explica un poco de la siguiente manera, ¿no? Al final dice que sin una dirección todo pesa el triple, pero con el porqué adecuado puedes soportar el dolor, puedes superar obstáculos, aguantar humillaciones, resistir el cansancio, etc. Ahora bien, la siguiente pregunta es, vale, ¿y de dónde narices viene esa razón? ¿De dónde narices viene ese porqué? Bueno, el libro no lo dice directamente, pero leyendo bastante entre líneas, hay tres grandes categorías. Esa fuerza interna puede venir del amor, es decir, no lo haces por ti, sino que lo haces pensando en otra persona. Puede venir del afán de crear, de que quieres crear algo grande, de que quieres dejar un legado, de que quieres que se te recuerde. Puede venir también de ahí, del afán de crear algo, o puede venir del afán de autosuperación, como muchas veces puede llegar a pasar en algunas cosas como en el gimnasio o con ciertos retos que te puedas llegar a poner. Honestamente, yo creo que los más poderosos son los dos primeros, el querer crear algo porque ahí tenemos el ego involucrado y luego el amor cuando haces algo por otra persona, ¿no? Son los más poderosos y más potentes que pueden existir. Y él mismo lo dice, un hombre es capaz de todo si tienes un porqué. Y él lo veía mucho. Cuando los judíos en los campos de concentración ya no tenían ningún motivo para vivir, tenían una conducta muy distinta a los que todavía tenían motivos para seguir peleando. Y ese motivo no lo veían. Simplemente, como digo, tú controlas tu mundo interno, tú también controlas los motivos que tienes para las cosas. Yo, de hecho, tengo técnicas para mantenerme infinitamente motivado, por muy desmotivado que esté. ¿De dónde saco esa fuerza? ¿De dónde saco esa inspiración? Pero este no es el vídeo en el que voy a explicar esto, voy a concentrarme mejor en todo lo que es el libro. La cosa es que allí cuando hacías ciertos trabajos para, por ejemplo, otras empresas, lo que hacían pues los alemanes era que, o los nazis mejor dicho, prefiero utilizar ese concepto porque es más, bueno, creo que es más preciso, ¿no? Lo que hacían los nazis en aquel entonces básicamente era cobrar a la empresa por llevar a sus trabajadores allí como si literalmente hubiesen vendido esclavos. Y a ellos se les daba, según el libro, repito, como una especie de cheque, regalo, ¿no? Como una especie de cupón de regalo. Y ese cupón equivalía, pues, según dice él, a 6 cigarrillos. Esos 6 cigarrillos los podías intercambiar luego por sopas y así poder comer calentito. Piensa que ahí hacía un frío que no veas. Entonces, la cuestión está en que casi nadie fumaba realmente, salvo los que tenían ciertos privilegios, y cuando tú ya veías una persona que no tenía ningún privilegio, que estaba medio reventada y que ya se ponía a fumar, es porque había perdido ya todos los motivos de vivir y ya le daba absolutamente igual todo. Porque obviamente cuando tienes tanta hambre es preferible una sopa que un cigarro. Entonces cuando pierdes el porqué, pierdes muchísima fuerza y a veces no te falta ni talento ni energía, te falta un motivo real para hacer las cosas. Este es el segundo punto. Vamos con el tercero,
que este me ha encantado. La identidad no es lo que te pasa ni lo que vives, sino lo que eliges. Y esto me llama mucho la atención porque por malas o buenas que sean las consecuencias de una dicotomía, ¿no? Tú siempre puedes elegir, aunque las consecuencias sean malas para ti. Por lo tanto, lo que te define no es lo que te pasa, sino tu forma de decidir ante las situaciones. Y eso me parece más real que la vida misma. Tú no controlas lo que pasa, pero volvemos a lo de antes. Eres soberano en tu mundo interno. Eres soberano en tu mundo interno. Y por lo tanto, al final, lo que a ti te define es hacia dónde te mueves. ¿Vences el miedo o no vences el miedo? ¿Te enfrentas a esto o no te enfrentas a esto? ¿Traicionas a o no traicionas a? ¿Haces una cosa o haces la otra? Y a fin de cuentas, tú no eres lo que crees que eres, sino tu forma de decidir. Y esto lo veo mucho. De hecho, cuando hablamos de creencias limitantes, yo detecto las creencias limitantes en una persona porque se produce una discrepancia entre lo que dice y lo que decide. Y ahí es donde yo veo que la imagen que tiene de sí mismo realmente no va acorde con la realidad. No va acorde con la realidad. Incluso lo que te dices conseguir no va acorde con la realidad. No, yo quiero vender online, ¿vale? Pero luego cuando tienes una llamada de ventas no presionas. Hay una discrepancia ahí. ¿Qué está pasando? Hay una creencia limitante. Que es que yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. Entonces, al final, tú no te defines o tú no eres lo que te pasa, sino que tú eres lo que decides ahí. Y tu identidad está ahí. No en la circunstancia externa, no en el aspecto que tú tengas, no, sino que está ahí. Estos son los 3 aprendizajes principales que yo saco de este libro. Este último me gusta mucho porque sobre todo lo vinculo y lo ato yo a todo lo que son creencias limitantes que afectan muchísimo a gente que tiene un negocio, sobre todo a la hora de emprender por internet. Pero en definitiva yo te recomiendo que te leas tú el libro porque no hay un apartado donde te explique esto, sino que esto es mi lectura de cosas que yo he sacado. No vas a encontrar esto que te he dicho en el libro, vas a encontrar pues lo que te cuenta el autor. Y tú misma sacarás tu propia lectura. En fin, hasta aquí este capítulo donde te analizo un poco qué aprendizaje saco de este libro. Tengo un montón de libros más de psicología. Aquí, por ejemplo, tengo este que es mi preferido, o uno de ellos, PNL, Técnicas Prohibidas de Persuasión, de Steve Allen. Este honestamente es mi favorito, creo que se nota, o sea, si miramos por aquí, subrayar más no poder, notas a punta pala por aquí también. Mira, cuántas notas tengo yo, estos son notas mías, anotaciones, o sea... Ya os traeré más vídeos analizando libros. Tengo otro por aquí, pero este me está pareciendo un poco malo. Cómo analizar a las personas, de Scott Lovell, pero no me está gustando nada. Este no creo que lo traiga. En fin, familia, os mando un fuerte abrazo y a seguir remando. Chao, chao.